Muy bien, hermanos, bienvenidos a nuestra clase de los viernes, nuestro estudio bíblico sobre Apocalipsis, y hoy estamos en Apocalipsis 3, del 7 al 13. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 3, ¿ok? Déjenme ver si lo puedo compartir rápidamente aquí. A ver, ahí está. Hermanos de Zoom, ¿sí lo pueden ver? No. A ver, díganme, ¿ahí lo ven? No. ¿No? No. A ver, un momento, voy a volver a... Ustedes me avisan. A ver, vamos a compartir la palabra. ¿Lo ven ahí? ¿Hermanos? Ok, muy bien. Entonces, si ya está ahí, vamos a leer, hermanos, Apocalipsis 3, del 7 al versículo 13. ¿Ok? Entonces, vamos a leerlo de manera alternada. Yo leo el 7, ustedes el 8, y nos unimos en el 13, Apocalipsis 3, versículo 7. Vamos a leer la palabra del Señor entonces, hermanos. Dice así, yo empiezo, ¿ok? Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, y nadie la puede cerrar, porque tienes poca fuerza. Te has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo doy a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que ellos vengan y se postren delante de tus pies, y sepan que yo te he amado. Por cuando has guardado la palabra de mi paciencia, yo también me agradaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venza yo le daré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Juntos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. La palabra del Señor, que Él nos ayude a entenderla en esta ocasión. Ahora déjenme compartir el estudio nuevamente, y ahí lo tenemos. Ahí está nuestro estudio, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3, del 7 al 13. Vamos a empezar entonces, hermanos, con nuestro estudio. Bueno, hermanos, como ustedes han podido notar, ¿verdad?, en su lectura de Apocalipsis, especialmente de las cartas a las 7 iglesias, van a encontrar que hay algunas semejanzas entre una y otra iglesia, ¿ok? Y ese es el caso ahora que entramos a esta carta a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia posee un rasgo distintivo que comparte solamente con la iglesia de Esmirna. ¿Y cuál es ese rasgo, esa característica? Que Cristo no tiene una crítica o corrección que darle a esta iglesia. No hay un reproche, no hay una amonestación a esta iglesia de Filadelfia, como la iglesia de Esmirna también. Entonces, eso ya nos llama la atención, ¿verdad? Que la iglesia de Filadelfia es una iglesia perfecta en el sentido de irreprochable. Recuerden que la Biblia, cuando habla de ser perfectos, no quiere decir sin pecado, no quiere decir que nunca nos equivoquemos, pero tiene la idea de madurez, de fortaleza, de estabilidad. Tiene la idea de que
no tenemos un mal testimonio como iglesia, por ejemplo, y el Señor en ese sentido no tiene nada que reprocharle a la iglesia de Filadelfia. ¿Ok? Bueno, la palabra Filadelfia es importante ya porque es una palabra griega compuesta de dos palabras. Es filos, amor, y delphos, adelphos, hermano, significa amor a los hermanos. ¿Ok? Amor fraternal. Es muy importante, ¿verdad? Esa idea que comunica el nombre de Filadelfia. Hay toda una historia acerca de la ciudad de Filadelfia. Algunos piensan que el nombre se le debió a uno de los, a un soldado, ¿verdad? A un soldado que se llamaba Atalo y que tenía un hermano, y entonces él le expresaba mucho cariño y fidelidad, lealtad a su hermano, de modo que le pusieron a la ciudad Filadelfia en honor a ese hecho, porque el nombre completo de ese hermano fiel era Atalo II Filadelfo, ¿ok? Entonces le pusieron a la ciudad el nombre de Filadelfia, ¿ok? Entonces, amor fraternal, y claro que existía amor fraternal en la iglesia de Filadelfia. Había un amor primero a Dios, a Cristo, que se reflejaba también en el amor que se tenían unos a otros. Y qué importante es que haya amor fraternal. ¿Cómo dice el Salmo 122 o 132? 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en Filadelfia, ¿verdad? En amor fraternal. Entonces, una iglesia perfecta, bíblicamente hablando, significa que es una iglesia, como veremos, que obedece la palabra de Dios escrita. Se somete a la voluntad de Dios como está revelada en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Y además sigue las instrucciones que la Biblia contiene para lo que la iglesia debe enseñar y también cómo la iglesia debe funcionar. Podemos agregar incluso cómo la iglesia debe adorar. ¿Ok? Entonces, una iglesia madura, una iglesia irreprochable, una iglesia perfecta en el sentido bíblico, es una que se somete completamente a la palabra de Dios y practica la palabra de Dios. Enseña la sana doctrina, defiende la sana doctrina y también se comporta, como Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, de una manera que honra a Dios y adora a Dios de una manera correcta. Esa iglesia de Esmirna entonces realmente era columna y baluarte de la verdad, de acuerdo con Timoteo, primera de Timoteo 3, vamos a leerlo. Primera de Timoteo, capítulo 3, 14 y 15, dice allá el apóstol a Timoteo: esto te escribo esperando ir pronto a ti y citando para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén o baluarte o pilar de la verdad. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es la iglesia la que contiene la verdad como si fuera la fuente de la verdad. La iglesia contiene la verdad porque la recibe de la palabra de Dios. Y la iglesia es columna y baluarte en el sentido antiguo, en que en los templos se construían columnas, baluartes, y sobre ellas se ponían noticias que exhibían, ¿verdad?, anuncios. Así también la iglesia es como una columna sobre la que está escrita que la verdad, la palabra de Dios, y no solamente eso, sino que la enseña y la practica. ¿Ok? Entonces, hermanos, la iglesia de Filadelfia era una iglesia obediente a la palabra, una iglesia que seguía fielmente las instrucciones bíblicas.
También tenía la enseñanza correcta, mantenía la pureza doctrinal según las Escrituras y claro, funcionaba bíblicamente, operaba según el patrón establecido por Dios. ¿Okay? Muy importante que lo tengamos en cuenta, especialmente porque la iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeñita como la nuestra. No era una iglesia grande, era una iglesia pequeñita, pero el Señor Jesucristo la honra, ¿verdad? La evalúa. Y eso es lo importante. Y el Señor Jesucristo le dice, bueno, eres una iglesia fiel. Vamos a mirar entonces la introducción de la carta. ¿Ok? La introducción está en Apocalipsis 3:7, que dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahí lo tenemos. Vamos a ver varias cosas aquí. Vamos a ver los que reciben la carta, quiénes son los recipientes. Vamos a ver también quién envía la carta. Aquí lo tenemos al autor ya de una manera esquematizada, que se le describe como el santo, el verdadero, como el que tiene también la llave de David, y por lo tanto él tiene poder para abrir y cerrar puertas. Y los destinatarios pues son la iglesia en Filadelfia, los que reciben el mensaje divino. Y vamos a ver eso de una manera un poco más detallada. Entonces, el recipiente de la carta. ¿Quién recibe la carta? Bueno, la palabra nos dice lo siguiente. El mensaje que va dirigido ¿a quién? Vamos a leerlo otra vez. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Recuerden que hemos explicado que la palabra ángel aquí no se refiere a un mensajero celestial, sino la mayoría de comentaristas piensan que se refiere al pastor de la iglesia. ¿Ok? Entonces, qué gran responsabilidad de los pastores de llevar con fidelidad el evangelio. Recuerden que la semana pasada estudiamos el Apocalipsis 3, el mensaje a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Y era un mensaje bien duro. Y dijimos que incluso el mismo pastor que llevaba el mensaje era culpable, ¿verdad?, de una iglesia que no estaba cumpliendo con su tarea. Pero ahora, qué privilegio, ¿no? Qué privilegio que el pastor de la iglesia pequeñita de Filadelfia, recibe el mensaje para llevarlo a su congregación. Qué hermoso es eso, hermanos. No importa el tamaño de la iglesia, puede ser grande o puede ser pequeña, lo importante es que la iglesia sea fiel a la palabra de Dios. Bueno, hemos comentado ya acerca del significado de Filadelfia, amor fraternal, amor entre hermanos. El que ama a Dios, amará también a su hermano. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿podrá amar a Dios a quien no ha visto? No, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el primer gran mandamiento en la ley? Amarás a Dios con todo tu corazón. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, la iglesia, o la ciudad de Filadelfia, más bien, era una ciudad interesante. Estaba localizada en la intersección, en el cruce de tres provincias importantes. Estas provincias o regiones eran Misia, Lidia y Frigia, allá en Asia Menor. Entonces, la iglesia de Filadelfia era como la puerta a todas esas regiones. Y es interesante porque el Señor Jesucristo dice aquí que Él es el santo, el verdadero, y el que tiene la llave de David, el que abre la puerta. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta porque más adelante vamos a ver que Filadelfia, que fue una ciudad fundada para promover la cultura griega, la cultura helenista, llega el Evangelio, se establece una iglesia la cual no promovía la cultura griega,
sino promovía, predicaba el Evangelio de Jesucristo. Entró el Evangelio y entonces lleva el Evangelio a toda esa región. Aparentemente, hermanos, la iglesia de Filadelfia, como dijimos, era una iglesia pequeña. Noten cómo dice allá en el versículo 8 que vamos a estudiar después. 3:8 dice: yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta y nadie la puede cerrar, porque tienes poca fuerza. ¿Ya vieron? Aparentemente, Filadelfia, la iglesia, era pequeña, no era poderosa, en el sentido de que no tenía muchos recursos materiales, ¿ok? En ese sentido, era una iglesia pequeña, con poca fuerza, pero el Señor Jesucristo estaba con esa iglesia y Él era la fortaleza de la iglesia de Filadelfia. Era una iglesia que agradaba a Cristo y que obedecía a Cristo. No por ser pequeña, era una iglesia que no era importante. Como un diamante, hermanos, esa iglesia era muy pequeña en tamaño, pero Cristo la valoraba y la evaluaba, la estimaba altamente. Entonces no se trata de la cantidad, sino de la calidad, por así decirlo, de cómo la iglesia vive delante de Dios. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, hermanos, sobre el primer versículo a esta carta, en el versículo 7? Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo, el verdadero. Vamos a continuar ahí entonces. Bueno, tenemos allá que el Señor Jesucristo, a diferencia de las otras cartas que se escriben, ¿se acuerdan que Él, cuando se identifica, está tomada su identificación de la visión que Juan tuvo de Él en el capítulo 1? Bueno, aquí no directamente, obviamente. Y Él se identifica como el santo, así lo dice. Estas cosas dice el santo, el verdadero. Es bien interesante, hermanos, esta descripción, porque en el Antiguo Testamento, si uno va al Antiguo Testamento, va a encontrar que en el Antiguo Testamento Dios es descrito como el santo. ¿Ok? El santo. Por ejemplo, Isaías 40:25. Vamos a leerlo. Isaías 40:25 dice lo siguiente. Vamos a Isaías 40:25 y dice allá la palabra del Señor: ¿a quién pues me haréis semejante o seré comparado? Dice el santo. Vamos a Habacuc 3:3. Habacuc 3:3, que está más adelante, antes de Mateos, ¿ok? Está Habacuc 3, versículo 3 en la página 980, y dice Habacuc 3, creo que sí lo digo correcto. A ver, dice: Dios vendrá de Temán, y luego dice: y el santo del monte Parán. ¿Se dan cuenta? Entonces, a Dios en el Antiguo Testamento se le describe, se le llama el santo. Y el Señor Jesucristo dice que Él también es el santo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se identifica así como el santo, denota la pureza intachable de Cristo, su carácter impecable. Él no tenía pecado, ni nunca cometió pecado. Por eso Él es el santo. Vamos a leerlo. Primera de Juan 3:5. Primera de Juan 3, versículo 5, página 297. Y dice: y sabéis que Él se manifestó para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Pero además, cuando Jesucristo dice que Él es el santo, denota su deidad, que Él mismo es Dios. ¿Se dan cuenta? Hemos dicho muchas veces esto, que la deidad de Cristo se puede probar con versículos específicos de la Biblia,
pero también de esa manera, mirando la descripción de Jesús, que es la misma descripción o palabras o títulos o nombres que se le aplicaban a Jehová Dios en el Antiguo y que se le aplican a Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, ahí lo tenemos, su pureza intachable. Cristo posee un carácter impecable, sin pecado. El título, el santo, refleja la deidad de Cristo y vemos su santidad absoluta, un atributo que separa a Cristo de toda imperfección y lo identifica como Dios mismo. Jesucristo es Dios. ¿Ok? Continuamos entonces, hermanos. Continuamos. Ok, dice la siguiente descripción de Jesús: el santo, el verdadero. La palabra verdadero puede tener dos significados: alguien que es fiel o alguien que es auténtico. ¿Ok? Vamos a ver entonces cómo a Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, se le describe como, Apocalipsis 1, versículo 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra. Entonces, alguien que es verdadero, que es veraz, es alguien que también es fiel. Es decir, habla siempre con la verdad. Y todo lo que Jesús dice es digno de confianza y perfectamente exacto, preciso, es infalible, no admite ninguna duda. El Señor Jesucristo le está diciendo a los hermanos en Filadelfia: hermanos, ustedes son santos por estar unidos a mí. Yo les comunico mi santidad, pero también por lo mismo pueden confiar en mí. Aún en medio de los sufrimientos pueden confiar en que la enseñanza que reciben de mí es verdadera. Y además que Él es el auténtico Salvador, el verdadero Mesías. Y eso tiene relación con lo que dice a continuación acerca de los judíos, que eran una sinagoga de Satanás. Entonces, el Señor Jesucristo es el verdadero Mesías. Noten cómo dice allá en el versículo 9. Versículo 9 dice lo siguiente, Apocalipsis 3:9: he aquí yo doy a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Seguramente esos judíos, ¿verdad?, que no eran creyentes, hostigaban mucho a los cristianos de Filadelfia, y parece ser que por esta descripción algunos cristianos, o muchos de los cristianos de Filadelfia, eran gentiles, pero también eran judíos convertidos al evangelio, al cristianismo. Y parece ser que uno de los reproches de parte de los judíos incrédulos era que Jesús no era el verdadero Mesías. Pero Jesucristo les dice: sí lo soy, yo soy el santo, el verdadero. Entonces, en efecto, hermanos, Jesucristo habla siempre con la verdad. Él es el verdadero Cristo prometido en el Antiguo Testamento. Sus palabras son dignas de toda confianza y, bueno, es una palabra también, hermanos, verdadero, que se aplica también a Dios mismo. Tanto la palabra santo se aplica a Dios, como la palabra verdadero, que también se aplica a Dios, muestra que Jesucristo es Dios mismo. Vamos a leer ahí en Apocalipsis 6, Apocalipsis 6, versículos 9 y 10, dice así: y cuando él abrió el quinto sello, vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y qué? Y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ahí la mayoría de comentaristas concuerdan en que la palabra Señor es para describir a Dios mismo, ¿ok? Y la misma descripción
de santo y verdadero que se le aplica a Dios, se le aplica también a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Él es el que escribe este precioso mensaje a la iglesia de Filadelfia. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguna pregunta? Continuamos entonces. Vamos a ver lo que dice otra vez sobre Jesucristo. Él dice allá, Él es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bueno, la idea de la llave es una idea que comunica autoridad, ¿ok? Una idea que comunica autoridad. Pero noten cómo ya en Apocalipsis 1:18 se habla también de que Jesús tiene una llave. Dice allá en Apocalipsis 1:18, el que vivo y estuve muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Y ahora él aquí dice que tiene la llave de David, el que abre, ¿y cómo dice ahí? Y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y parece que se complementa aquí. Las dos ideas son las siguientes. Jesucristo es el que tiene el poder sobre la muerte. De hecho, ha vencido a la muerte. Pero también el Señor Jesucristo es el que tiene el poder de dar la vida, el que tiene la llave y que abre nuestros corazones para poder creer en Él. Ese es el Dios de los cristianos de Filadelfia. Pero este contexto, hermanos, de las llaves proviene de Isaías 22, del 20 al 23, donde había un mayordomo de un rey, del rey de Judá, de Israel, que era un mal mayordomo, se llamaba Sebna, el mayordomo, ¿ok? Y ese mayordomo no se comportaba como debía, era infiel, no era responsable, y fue sustituido por Eliakim, hijo de Hilcías. Entonces, Sebna tenía a su cargo el palacio real. Él tenía la llave. ¿Querías ver al rey? Él es el que abría la puerta para que te entrevistaras con el rey. Era un cargo de suprema importancia. Bueno, él fue destituido y en su lugar quedó Eliakim. Y el Señor Jesucristo dice que Él es el que tiene la llave de David. Él es como una referencia a que Él tiene la llave del palacio real, de la casa de Dios. Él es el que dice quién entra a la casa de Dios, quiénes son los miembros de la familia de Dios. De hecho, en Apocalipsis 22 leemos también lo siguiente: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Entonces el Eliakim del Antiguo Testamento es un tipo de Cristo, una figura de Cristo que apunta a Cristo. Jesús es el que abre y cierra la casa de Dios, el que controla el acceso a Dios. ¿No así lo dijo Él? Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esto era tan consolador para la iglesia de Filadelfia. Les está diciendo que Él es el Señor Todopoderoso, quien es la fortaleza, la fuerza de la iglesia, y que Él tiene un pueblo en Filadelfia. Él ha cambiado el corazón de estos hermanos y ellos no se perderán. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el contexto primeramente de la profecía de Isaías. Vemos que tiene autoridad sobre la muerte, y vemos que, claro, lo que se dice en el Antiguo Testamento se cumple ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que tiene autoridad en la iglesia. Como dice el libro de Hebreos también, Moisés era siervo en la casa, pero Jesucristo está sobre la casa. Él es el Señor de la casa. ¿Ok? El que tiene la llave de David, dice el Señor Jesucristo ahí, el santo, el verdadero, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Preguntas, hermanos, hasta aquí. Preguntas sobre Apocalipsis 3. En
versículo 7. Sí. La referencia de David es de la realeza del prometido a Así es. a David. Así es. Sí, porque recuerdas cuando el Señor le promete a David en 2 de Samuel capítulo 7, ¿verdad? Hace un pacto con David y le promete que le va a construir una casa, que va a construirle un reino, un trono que será perpetuo, será eterno. Obviamente ninguno de los hijos de David, ¿verdad?, llegó a darle cumplimiento a eso, sino nuestro Señor Jesucristo, que es identificado como el hijo de David, y que dice en el Evangelio de Lucas que Él se sentará sobre el trono de David, su padre. Entonces, Cristo es el cumplimiento de todo. Pastor Rubén, ¿algún comentario adicional? Muy bien. Ok, continuamos entonces con el siguiente versículo, que es el versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta y nadie la puede cerrar, porque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Es lo que viene a continuación. Apocalipsis 3:8. Primeramente el Señor Jesucristo dice, yo conozco tus obras. Y recuerden que esa descripción o esa acción, ¿verdad?, de conocer de nuestro Señor Jesucristo está en cada carta. En Apocalipsis 2:2, 2:9, 2:13, 2:19, 3:1, 3:8 como aquí, 3:15. Eso es bien importante porque significa que Jesús conoce a todas las iglesias. Y dijimos que el número 7, las 7 iglesias, es un número simbólico que abarca la totalidad de la iglesia, desde su comienzo hasta su fin. El conocimiento de Jesús entonces es divino, hermanos. Él conoce a su iglesia, en singular, pero también en plural. Pero además, dijimos que este conocimiento de Jesús es personal, porque así como conoce a todas las iglesias, conoce a cada uno de los miembros de la iglesia. Además es íntimo. Él sabe quién eres. Él sabe lo que haces. Y eso es algo muy consolador y fortalecedor. Si alguien no te reconoce, debes saber que el que sí te reconoce es el Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras. Es decir, la fidelidad de la iglesia de Filadelfia, que aún en medio de los sufrimientos persistían, resistían, esperaban, no se acomodaron al mundo, no fueron intimidados, hermanos, por los problemas de afuera. El Salmo 139, del 1 al 6, es un bello salmo, pero hay un versículo, ¿no? El versículo 6 dice así: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Ese es el conocimiento de Cristo. Así lo dice también Pablo en Efesios capítulo 3, si no me equivoco, acerca del amor de Cristo que excede a todo conocimiento, ¿verdad? El conocimiento de Cristo. Él nos conoce. Y dice, yo conozco tus obras, la obediencia fiel, el compromiso total, el testimonio, su evangelismo, su labor misionera, como vamos a ver más adelante. Entonces, dice el Señor Jesucristo, yo conozco tus obras, y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué quiere decir eso? El Señor Jesucristo ha puesto una puerta abierta y nadie la puede cerrar. Bueno, muchos comentaristas, ¿verdad?, creen que la expresión la puerta abierta se refiere al evangelismo, a la labor misionera. Y claro que eso tiene un aspecto de verdad. Por ejemplo, en 2 de Corintios 2:12 leemos lo siguiente. Vamos a leer 2 de Corintios 2, versículo 12. Dice así, habla el apóstol Pablo: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque me fue abierta puerta en el Señor, dice el apóstol Pablo. El Señor le abrió una puerta, le dio una oportunidad de evangelizar, de llevar el evangelio. Colosenses 4:3. Vamos a ver Colosenses 4:3. Dice lo siguiente. Ahí
orando también al mismo tiempo por nosotros para que Dios nos abra puerta para la palabra, para hablar el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, cuando dice que el Señor Jesucristo ha abierto una puerta delante de la iglesia, delante de la congregación, que nadie podrá cerrar, pues obviamente sí tiene esa idea de que les ha dado oportunidades de evangelizar, de hacer obra misionera. Por lo tanto, toda iglesia cristiana debe ser activa en orar y practicar evangelismo y labor misionera. ¿Cómo lo hacemos? Compartiendo con nuestras familias, compartiendo con nuestros amigos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero también, hermanos, y no lo puse aquí, pero algunos piensan que la puerta abierta tiene este significado interesante, y creo que también tiene un punto válido, porque más adelante se habla de los judíos que son sinagoga de Satanás, y muchísimos comentaristas piensan que estos cristianos que eran judíos convertidos al cristianismo fueron expulsados de la sinagoga de los judíos. ¿Se acuerdan como al joven que estaba ciego y Dios le dio la vista y fue expulsado de la sinagoga? Bueno, algunos piensan que cuando dice hay una puerta abierta delante de ti significa, claro, los judíos les han cerrado la puerta de la sinagoga, pero yo les he abierto la puerta de la familia de Dios, del reino de Dios. Puede ser que también eso es lo que signifique. Nadie la puede cerrar. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo? Bueno, Jesús mismo garantiza que el trabajo evangelístico y misionero de la iglesia en Filadelfia será exitoso. Habrá obstáculos, pero la obra en el Señor nunca es en vano. Así lo dice el apóstol Pablo. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. ¿Ok? Entonces vemos algunos puntos claves. La oración es una base fundamental para la labor misionera. Cuando el trabajo se hace en el Señor, el éxito está garantizado, ¿verdad? Cuando oramos al Señor, Él abre puertas, oportunidades divinas para compartir el mensaje con todos. El Señor Jesucristo, entonces, regresando a nuestro texto, les dice así a los hermanos de Filadelfia: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta y nadie la puede cerrar, porque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Tienes poca fuerza, como dijimos, tal vez no tenían muchos recursos materiales, pero tenían celo de evangelismo y misiones. Ninguna iglesia grande o pequeña está exenta de evangelizar. Pero parece que el Señor Jesucristo le dice: aun cuando tienes poca fuerza, yo te he abierto una puerta. ¿Por qué? Porque has guardado mi palabra. No has negado mi nombre. Aún en medio de la oposición, aún en medio de los problemas, tú has guardado mis mandamientos. Vives conforme a mis mandamientos. Retienes la sana doctrina. No has negado mi nombre, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante, hermanos, porque parece que en Filadelfia, como dijimos, una iglesia irreprochable, los problemas no venían de dentro, en este caso, sino venían de afuera. Eran presionados tanto por los judíos incrédulos como los paganos gentiles, pero ellos guardaron la palabra del Señor. Estaban incluso dispuestos a morir por el Evangelio, por el Señor Jesucristo. No negaron su nombre, no se acomodaron a la corriente del mundo. Entonces, hermanos, es muy importante conocer la palabra, la sana doctrina, la enseñanza de Jesús y la enseñanza sobre nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ¿alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? Sobre la iglesia de Filadelfia. Tenían poca fuerza,
pero guardaron la palabra, no negaron el nombre de nuestro Señor. Tal vez no contaban con abundantes recursos materiales, ni gran número de miembros. Su tamaño era pequeño, pero no era impedimento para su fidelidad y servicio. Cristo reconoce su condición, pero valora su compromiso a pesar de sus limitaciones. Pero si Cristo está con nosotros, podemos hacer muchas cosas. En el nombre del Señor, dice el salmista, haremos ¿qué? Proezas, haremos cosas grandes. Ellos conocían profundamente la sana doctrina y las enseñanzas de Jesús. Aplicaban fielmente las Escrituras en su vida diaria. Mantuvieron la pureza doctrinal sin desviarse del mensaje original. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas, hermanos, hasta aquí? ¿No lo hay? Continuamos entonces. Continuamos. 3:9 dice: He aquí, yo doy a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que ellos vengan y se postren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Bueno, ya en Apocalipsis 2:13, vamos a leerlo. Apocalipsis 2:13, cuando escribe el Señor Jesucristo a la iglesia en Pérgamo, les dice que ellos moraban donde estaba el trono de Satanás, ¿verdad? Donde estaba el trono de Satanás. Pero también leemos acerca de la iglesia, que ya no eran una iglesia, sino eran sinagoga de ¿qué? De Satanás. ¿Dónde está eso? Creo que me confundí de hecho de base bíblica. ¿A cuál iglesia le dicen que era sinagoga de Satanás? ¿En qué capítulo está? 2:8. Dice 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Ahí lo tenemos. Sinagoga de Satanás. Y bueno, aquí el Señor Jesucristo vuelve a usar esa expresión y parece que son falsos judíos, no de sangre, es decir, no es que no eran judíos de sangre, sino espiritualmente ellos no eran el verdadero pueblo de Dios. Ellos dicen que son judíos, el verdadero pueblo de Dios, pero Jesús dice que no. Ellos son de hecho mentirosos. Ellos mienten, es lo que dice el Señor Jesucristo. Los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y bueno, hermanos, nosotros recordamos lo que Jesús les dijo a los judíos rebeldes, contradictores en San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y Jesucristo dice de estos falsos judíos que ellos son mentirosos. Pero el Señor Jesús también dice: doy a algunos de la sinagoga de Satanás. Dice: haré que ellos vengan y se postren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a tratar de ver qué es lo que quiere decir. El Señor Jesucristo no solo abriría una puerta de evangelismo, sino que conquistaría a los enemigos de la iglesia de Filadelfia. Haré que ellos vengan y se postren delante de tus pies. Muchos piensan que esa expresión puede tener dos sentidos. Una de ellas es que los judíos no creyentes, incrédulos, aunque no quieran, tendrán que reconocer, tendrán que postrarse ante el Señor Jesucristo, reconocer que Él ha amado a esos cristianos de Filadelfia. Pero algunos también piensan que algunos de esos judíos sí serán convertidos, ¿verdad? Y se unirán al pueblo de Dios y proclamarán que Jesucristo es el Señor, el verdadero Mesías. Sepan que yo te he amado, sabrán que yo te he amado. Qué impresionante, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo
ama a los cristianos de Filadelfia. Hermanos, así es. Jesús solo ama a su iglesia. Y a los que no son su iglesia, si no se arrepienten, derramará su ira sobre ellos. Ama a su iglesia pequeña, con poca fuerza, pero es una iglesia que es fiel. La iglesia de Filadelfia. Comentarios, hermanos, hasta aquí. Preguntas. ¿Pastor, alguna acotación? ¿Ok? Muy bien. Y entonces, continuamos. Y dice después, en el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Así dice allá en Apocalipsis 3:10. Has guardado la palabra de mi paciencia. Noten cómo la palabra guardar es importante en este mensaje a Filadelfia. En el versículo 8 leemos que ellos han guardado la palabra de Jesús, no han negado el nombre de Jesús. Y luego aquí el Señor Jesucristo les dice: has guardado la palabra de mi paciencia. Es una expresión interesante, ¿verdad? Primeramente entendemos que se está hablando de la paciencia de ¿quién? De la paciencia de Jesucristo mismo. Recuerden que Él es el siervo sufriente, el siervo paciente por excelencia, ¿verdad? Él es el que no se rindió ante todas las adversidades, sino continuó. Recuerden que la palabra paciencia no es solamente algo pasivo, de esperar pasivamente, sino de resistir en medio de la persecución, en medio del sufrimiento. Si los hermanos de Filadelfia han guardado la palabra de la paciencia de Jesús, significa que Jesús era su ejemplo, su patrón, que habían aprendido de él a ser pacientes, resistir en medio del sufrimiento, en medio del mal, y no negar al Señor Jesucristo. Se mantenían fielmente a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, el Señor Jesucristo les promete algo. Dice: yo también, ¿qué? Te guardaré de la hora de la prueba, te protegeré de la hora de la prueba. Él promete guardar, proteger a aquellos que guardan la palabra de su paciencia. Bueno, hermanos, es tan hermoso, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo promete esto a la iglesia de Filadelfia. No significa que necesariamente no van a ser afectados por la hora de la prueba, pero como el Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, que no luego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así también estos cristianos serán protegidos. Tal vez algunos no iban a ser afectados, pero la idea parece ser que va en ese sentido, de que aunque vendría la tribulación, vendrían las dificultades, vendría la prueba, el Señor los fortalecería para no sucumbir ante las pruebas. Los fortalecería para salir adelante. ¿Qué es la hora de la prueba? Bueno, recuerden que hemos visto varias veces aquí en los mensajes a las iglesias que el Señor Jesucristo habla de 10 días de prueba, por ejemplo. De que Él vendrá y si la iglesia no despierta, Él intervendrá. Bueno, ¿qué es esta hora de la prueba? Bueno, parece ser que es una expresión, ¿verdad? Obviamente que se refiere a sufrimientos, a poner a prueba nuestra fe, y puede aludir a la prueba antes del fin, por ejemplo. Puede aludir también a un periodo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero alude más probablemente a la tribulación tan grande que vendrá antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero algunos también piensan que la hora de la prueba puede tener el significado de que el Señor Jesucristo iba a enviar un tiempo, ¿verdad?, de prueba, de persecución en esa región durante
la vida de la iglesia de Filadelfia, y entonces ellos iban a soportar toda esa prueba. La hora de la prueba. Y dice que iba a venir sobre todo el mundo. Recuerden otra vez que la expresión sobre todo el mundo a veces sí significa todo el mundo, pero a veces es una forma de decir sobre toda aquella región, sobre todo aquel país, sobre esas 3 provincias, incluyendo a la iglesia de Filadelfia. Entonces, el Señor promete protección a su iglesia a la hora de la prueba. Puede ser que tenga alguna referencia a la hora de la prueba antes del regreso de Cristo. Muchos comentaristas piensan que también sucederá así. Y bueno, la misma protección que el Señor Jesucristo garantiza a la iglesia de Filadelfia, pues es la misma protección que Él ofrece y garantiza para la iglesia en todo momento. Cuando llegue nuestra hora de la prueba, Él estará allá para protegernos. Todas las iglesias atraviesan por horas de prueba. Y claro, vendrá la hora final en que Jesucristo protegerá a su iglesia y no sucumbirá ante las pruebas. Apocalipsis 3:11 dice: he aquí yo vengo pronto, le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Noten allá que el Señor Jesucristo dice: yo vengo pronto. Otra vez, esa es una expresión, ¿verdad?, que es muy interesante en Apocalipsis. Recuerden, es un libro simbólico, ¿verdad? Y puede ser que cuando Él dice yo vengo pronto tenga 2 significados. Primero, que el Señor Jesucristo, así como visitó a la iglesia de Éfeso, así como visitó a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Sardis y ahora a la iglesia de Filadelfia, pueda significar que Él los va a visitar de una manera especial para ayudar a los cristianos durante el tiempo de la prueba. Pero claro, asimismo también significa que cada iglesia durante la historia de la iglesia que atraviesa por pruebas, que atraviesa por luchas, tiene la promesa de Cristo de que Él vendrá pronto a ellos para auxiliarlos, para ayudarlos, para que ninguno tome tu corona. Recuerden, la corona era esa corona, ¿verdad?, que se entregaban en los deportes griegos, ¿verdad?, romanos. Eran esas hojas de laurel que se ponían en la cabeza. Dice, para que nadie te quite tu victoria. El cristiano tiene la responsabilidad de estar activo en la obra de Dios. Terminemos entonces, hermanos. Apocalipsis 3:12 dice: al que venza yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Muchísima información aquí. ¿Quiénes son los vencedores? Bueno, los hermanos de la iglesia de Filadelfia que retienen la palabra de Dios, los que evangelizan, los que no niegan el nombre de Jesús, los que no se acomodan al mundo, que no sucumben ante las pruebas. Esos son los vencedores. Claro, retienen la palabra, mantienen fielmente las enseñanzas bíblicas sin desviarse. Pero ¿qué tal acerca de la columna, hermanos? La columna, dice la palabra del Señor. Vamos a ir un poco rápido. Lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Bueno, el rey Salomón, cuando construyó el templo, le puso 2 columnas, incluso le dio nombre a las columnas. ¿Ok? Ya leímos primero una y baluarte de la verdad. Pero el Señor Jesucristo dice aquí: lo haré columna en el templo de mi Dios, en la morada eterna de Dios. Entonces, la idea de la columna es una idea de estabilidad, de permanencia. El cristiano nunca será removido del templo celestial de Dios. Se cumple lo que dice el Salmo 27:4. Una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré, que habite yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Así es, el cristiano nunca más
será sacado de la casa de Dios. Pueden ser expulsados de la sinagoga de los judíos, pero entran para morar para siempre en la casa de Dios. ¿Ok? Y luego dice el Señor Jesucristo: escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Bueno, hermanos, escribir el nombre de alguien sobre otra persona significaba posesión, significaba identificación, que tú pertenecías a alguien. Nosotros sabemos que el sumo sacerdote llevaba una lámina de oro con la inscripción que decía Santo al Señor. En Apocalipsis 7:3 se dice que los siervos de Dios serán sellados en la frente, y según Apocalipsis 14:1 son sellados con el nombre del Cordero y de su Padre. Entonces los cristianos pertenecen a Dios, son la familia de Dios. Llevarán el nombre de mi Dios. Pertenecemos al Señor Jesucristo de principio a fin. Y obviamente termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que Cristo dice es lo que el Espíritu dice. El Espíritu Divino que habla a todas las iglesias. Y esa es la aplicación personal, ¿verdad? Que debemos escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias, de manera colectiva, pero también de manera personal. Ahí lo tenemos, hermanos, el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Preguntas finales, hermanos, comentarios finales. Hermano Julio. Y esa parte, hermano, que dice que nos hará columnas del templo de Dios. Sí. Esa podría tomar también presente, ¿no? Sí. Sí, claro. Los cristianos, exacto, los cristianos, la iglesia en sí ya es, ¿verdad?, columna y baluarte de la verdad. Por ejemplo, a Pedro, a Jacobo se les llamaba columnas, pilares de la verdad. Entonces, la iglesia ya lo es. Por nuestra posición y unión con Cristo, ya estamos sentados en los lugares celestiales. Pero claro que también esto es una promesa escatológica, ¿verdad? Que el pleno cumplimiento de ello será cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Porque ahí estaremos con el Cordero en la nueva Jerusalén para siempre, por toda la eternidad. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna acotación, Pastor Rubén, finalmente de toda la clase? Muy bien. Ok, entonces hemos terminado, hermanos, con nuestro estudio de Apocalipsis 3, del 7 al 13, el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Terminemos con una oración. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque siempre nos consuela, Señor. Y en esta ocasión el mensaje a Filadelfia es muy especial para nosotros que somos una iglesia pequeña, que a los ojos del mundo, a los ojos de la sociedad, a los ojos incluso de esta comunidad, puede ser que no seamos nada ni nadie, pero no así a tus ojos. Para ti somos preciosos por tu Hijo Jesús. Para ti, Señor, somos tu iglesia, somos tu pueblo, que amas, que sirves, que nos has amado, que moriste por nosotros. Ayúdanos pues a guardar tu palabra, a no negar tu nombre y a permanecer fieles y comprometidos en la obra de comunicar el Evangelio en esta comunidad y en cualquier otro lugar. Oramos que te quedes con nosotros y nos fortalezcas y nos des el descanso que necesitamos esta noche. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Hemos terminado, hermanos. Que el Señor nos